Fue destapada una red de corrupción, un supuesto cártel inmobiliario que se aprovecha de fincas abandonadas o que se encuentran en algún tipo de conflicto local, apropiándose precisamente de estos inmuebles por medio de documentos falsos. Estamos hablando de sellos, de firmas y documentos notariales. Esto fue denunciado por Jaime Arturo Casas Madero, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas. Pero hay que resaltar también que la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas tiene una carpeta de investigación por estos delitos desde el año 2022. No se vaya, que hablaremos de esta y mucha más información esta noche aquí en Mega Noticias. Y mira, auditorio, hemos hablado acerca de los sismos que se han registrado en Zacatecas y precisamente ha pasado bastante tiempo para que se hablan pues estos estudios, y es que ya fueron entregados los estudios sobre los sismos presentados aquí en la capital del estado. Sin embargo, ahora falta una interpretación de estos datos. Y con tan solo pedir el muerto en Zacatecas se pudieron juntar a bastantes dulces. Ahora agréguele que faltan los de las posaditas de diciembre. Mucho ojo, auditorio, porque también es importante pues priorizar la salud bucal, porque las caries están presentes en esa temporada, principalmente en los más pequeños. Y fue rechazada la reforma estatutaria del Espaguas. Usted recordará que también le hemos presentado información al respecto. Sin embargo, darán prioridad al emplazamiento a huelga que se establece para los primeros días del mes de diciembre. Empezó a falsificar firmas de notarios y a quererse apropiar. Precisamente vamos a hablar de esta denuncia pues que hizo el responsable de la Notaría Pública número 42, en donde se detectó la falsificación de al menos 5 escrituras de antiguas viviendas ubicadas en el primer cuadro de la capital zacatecana. Y es que estamos hablando que son fincas bastante antiguas, tienen años con estas problemáticas. También pues bueno, se están señalando a exfuncionarios del Ayuntamiento de Zacatecas. Sin embargo, las versiones están chocando y las investigaciones están presentes. Ya le hablábamos de que hay una precisamente en la Fiscalía del Estado desde el año 2025, pero hay 5 más, pero en otros estados de la República, precisamente en Hidalgo, Aguascalientes y Jalisco. La existencia de un gran número de viviendas en conflicto legal en Zacatecas ha abierto la puerta a un nuevo fenómeno delictivo, la apropiación ilegal de inmuebles mediante documentos falsificados, que se organiza para cometer ilícitos. Y ante esa situación que se vivía en materia de abandono de las viviendas, pues esta gente mala empezó a falsificar instrumentos notariales, empezó a falsificar sellos notariales, empezó a falsificar firmas de notarios y a quererse apropiar de estos bienes. Según el INEGI, Zacatecas encabeza a nivel nacional el porcentaje de viviendas particulares deshabitadas, con un 20.23%, lo que implica que más de 100,000 inmuebles permanecen vacíos de más de 550,000 viviendas que existen en la entidad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha documentado actualmente 144 viviendas en riesgo de colapso tan solo en el centro histórico, de las cuales más del 50% presentan procesos intestamentarios. De acuerdo con el Código Civil para el Estado de Zacatecas, existe la figura de bienes vacantes, aquellas sin dueño cierto o conocido. Aunque la legislación contempla que el Estado puede adjudicarse estas propiedades, es un mecanismo que hasta ahora no ha sido aplicado. De mi parte no hay ningún espacio, no hay ninguna finca, no hay ninguna propiedad que de mi gobierno, de mi gabinete, que alguien alrededor de mi gabinete esté realizando, pero si hay una persona, más bien me gustaría que se dijera personalmente quién o qué ubicación o qué predio o qué casa o qué lugar. En este contexto se sospecha de una red delictiva dedicada a falsificar documentos notariales. Hay una denuncia presentada en Zacatecas en el año 2022. Estuvo archivada por años, ¿no? Ya en este momento ya está bajo la supervisión del vicefiscal de Investigación y Litigación. El fiscal general confirmó que se trata de una única carpeta en curso en Zacatecas, pero existen otras 5 denuncias presentadas en los estados de Hidalgo, Aguascalientes y Jalisco. El esquema utilizado por los grupos delictivos consiste en identificar fincas en abandono, falsificar instrumentos y sellos notariales, a menudo de fedatarios de otros estados, y posteriormente registrar los inmuebles a su nombre. Para Mega Noticias, César Horta.
A final de cuentas, las denuncias ya están interpuestas y ahora se tienen que hacer las investigaciones oportunas acerca de estos inmuebles, que sin lugar a dudas vimos las cifras. Hay bastantes en el centro histórico, muchas de ellas por 100 años, 80 años, y muchas de las veces es difícil encontrar a los dueños, que ustedes recordarán que también hemos presentado esas notas informativas donde lamentablemente ya se les perdió rastros a quienes serían los herederos, pues a los dueños legítimos de estas fincas, y en lugar de pues responder ellas no se tiene con quién dar y muchas de ellas terminan colapsando. Ahora, bueno, ya llegaron pues algunos listos que hicieron uso de estos lugares y ahora a base de documentos falsos, como lo señalan pues los expertos, obviamente pues generan este tipo de situaciones, al menos 5 en la capital zacatecana, y habrá que indagar precisamente si hay más al respecto, dónde están los avances de las investigaciones, que bueno, al menos en la Fiscalía 2022 han pasado 3 años, cuáles serán los avances, puntualmente le estaremos compartiendo más información al respecto y por supuesto investigando acerca de este tipo de delitos que hoy en día se están presentando y registrando y denunciando en el estado de Zacatecas. Pero sigamos con más información, y ya que estamos hablando del centro histórico, usted recordará también pues los sismos que se han registrado en distintos puntos de la capital zacatecana, principalmente en la colonia Díaz Ordaz. A ello pues hicieron algunas investigaciones, tiene bastante tiempo, si no es que hasta años haciéndose investigación, este estudio precisamente de dónde provienen los sismos y precisamente cuál es su causa, porque muchos se le atribuían las acciones a las detonaciones de una mina en la región. Pues mire, Rodrigo Reyes Moguerza, titular de la Secretaría General de Gobierno, informó que ya se cuenta con una primera entrega de resultados preliminares del estudio sobre la reciente actividad sísmica registrada en Zacatecas y sus alrededores. Sin embargo, dichos resultados son de carácter técnico y requieren una interpretación especializada por parte de las instituciones participantes. De acuerdo con las autoridades, el trámite para la elaboración del estudio ya fue concluido y se tiene programada la entrega de 3 informes por parte de los especialistas, siendo esta la primera entrega de carácter preliminar, mientras que las siguientes contendrán conclusiones más detalladas y determinantes sobre la sismicidad en la región. Llamó la atención que los movimientos detectados no se limitan únicamente a la capital del estado, sino también se han registrado en municipios de Durango y otras zonas colindantes, lo que ha llevado a las autoridades a considerar ampliar el rango de estudio en una segunda fase, que también en días recientes Auditorio Sismológico Nacional ha registrado algunos movimientos, por ejemplo en Calera y en Morelos. Asimismo, se informó que los estudios realizados por el Servicio Sismológico Nacional y la Comisión Federal de Electricidad ya están concluidos y en espera de interpretación técnica final, con lo que se busca determinar las causas y alcances de los movimientos telúricos que pues se han tenido en diferentes puntos de la entidad durante los últimos meses y que ha tenido también un impacto importante en las viviendas de las zonas. A esto asegúrese también el tema de la participación de la UNAM y también de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues bueno, que están teniendo ese trabajo colaborativo y esperemos que pronto, pues a la brevedad, porque se ha aplazado bastante tiempo esta determinación, pues para que se dé resultado precisamente a esta investigación. Vamos a dar un brinco importante, y es que ahora con este pues sentido también de la baja en el clima, hablemos pues de las enfermedades de la temporada. Durante los primeros días de noviembre del presente año, la Secretaría de Salud de Zacatecas ha registrado un incremento notable en los casos de enfermedades respiratorias. Así lo informó Joel Ríos Gómez, encargado del Departamento de Epidemiología. De acuerdo con el funcionario, hasta la fecha se tienen contabilizados 4 casos de influenza H1N1 y 31 defunciones asociadas a esta infección respiratoria. Aunque el número de casos de influenza ha disminuido en comparación con 2024, Ríos Gómez actualizó y dijo que las enfermedades respiratorias en general presentan un aumento considerable. En lo que va del año se han registrado 413,228 casos de infecciones respiratorias agudas, lo que representa un incremento de aproximadamente 40,000 casos con respecto al mismo periodo pero del año anterior. Entre los diagnósticos destacados pues son 4 casos de neumococo, 61 de COVID-19 y 3,165 de neumonía. Recordemos que bueno, no hemos ganado la batalla contra el COVID-19, por ello hay que extremar las precauciones. El epidemiólogo explicó que este repunto se debe principalmente a los bruscos cambios de temperatura y la presencia de humedad, factores que afectan con mayor severidad a personas con diabetes, VIH, hipertensión y otras enfermedades crónicas. Ríos Gómez exhortó a la población a no minimizar los
síntomas como fiebre, dolor de pecho, temperatura elevada, ya que pueden ser señas de alarma. Además, recordó que apenas inicia la temporada invernal, por lo que enero y febrero, que son los meses más fríos del año, podrían presentar un mayor incremento en los contagios y evidentemente también, auditorio, recomendarle no automedicarse. Y al regresar, a falta de bodegas para el acopio de frijol, productores piden se registren sus propias bodegas para iniciar con la compra de esta leguminosa. Y más adelante, el 90% de los niños en Zacatecas padecen caries. El consumo de dulces se detona en esa temporada. Llegamos tarde para ver el inicio del episodio. Sofi, ya lo tienes. Pero está bien vivo. Ya lo tienes, solo regresa el programa. Charville, era ayer. Ya lo tienes, solo regresa la programación del canal. Ya, lo tengo. Es XP Plus, la verdadera televisión interactiva que reinicia programas y regresa canales hasta 48 horas con tan solo oprimir un botón. A ver, pausa. Sí, también pausa TV en vivo. No, que pauses mientras yo voy por las botanas. Ya lo tienes, es XP Plus, úsalo. De regreso a más información, vamos con las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. No basta con lamentar el asesinato de Carlos Manson y prometer que habrá justicia. Las mismas frases vacías se repiten mientras el país se desangra. El alcalde de Uruapan fue ejecutado pese a contar con supuesta protección federal. El mensaje del crimen es brutal. Ellos son los que mandan. Callaron una voz que pedía chingadazos contra ellos y denunciaba la inacción del gobierno estatal y federal. Las estadísticas optimistas no alcanzan para ocultar la realidad. En México, la frontera entre autoridad y delincuencia es cada vez más difusa. El pueblo de Michoacán, al manifestarse, refleja el hartazgo de los secuestros, asesinatos y de la impunidad. El Plan Michoacán llega como control de daños. Ahora sí, escucharán a todos, empresarios, productores, iglesia, para tomar acciones, mientras que es ensordecedor el silencio y desinterés del gobernador. No hay de otra. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza sin miedo ni simulaciones, luego de 6 años de abrazos a los delincuentes. Y de aquí directo a nuestra sala de redacción. Vaya que nuestro centro de mensajes está recibiendo mensajes, por supuesto, denuncias. Silvia. Saludos desde el estudio, Guillermo. Feliz noche de miércoles. Bienvenidos a Desde la Redacción. Ya lo sabe, vámonos directo con sus comentarios. El centro es todo un cochinero y tiene años abandonado. Era de esperarse que alguien se pusiera listo para delinquir. Una carpeta de investigación en la Fiscalía desde 2022 en la congeladora, como muchas otras que la Fiscalía no quiere atender. Va a empezar el desabasto de medicamentos para la gripa. La automedicación está a todo lo que da y ojo, porque al menos en este último tema la propia Secretaría de Salud advierte, todavía faltan los meses más fríos que son enero y febrero y obviamente las enfermedades respiratorias todavía van a seguir incrementando. No nos vayamos tan lejos y atención al siguiente tema porque sí, estuvo muy bueno el Día de Muertos y obviamente para los niños el pedir dulces, pero advierte el propio Departamento de Salud Bucal, cuidado con las caries, sobre todo en aquellos menores de 9 años. Al finalizar el año, el consumo de dulces y azúcar se incrementa principalmente en niños, lo que impacta en su salud bucal que en muchas ocasiones no se atiende. Los servicios de salud del estado reportan que el 90% de la población infantil padece esta enfermedad. Estudios locales recientes agravan el diagnóstico, mostrando que si bien el 90% de los niños de 3 años están sanos, esta cifra colapsa al 47% para los 5 años, evidenciando una rápida progresión de la enfermedad en la primera infancia. Pues muchas veces se debe a las fallas en las técnicas de cepillado, que los niños no tienen una técnica adecuada. Pues aquí lo más recomendable es que los niños, desde que les aparece su primer diente hasta los 7, 8 años de edad, que todavía no tienen una motricidad bien desarrollada, sean cepillados con el apoyo de sus padres. El costo por no atender el consumo excesivo de dulces es exponencial. Un tratamiento preventivo o una restauración básica con resina en Zacatecas puede costar entre 300 y 1,200 pesos. Sin embargo, si la caries avanza por falta de atención, el costo se dispara, requiriendo tratamientos de conducto y coronas que pueden superar los 8,700 pesos por una sola pieza dental. Aquí lo recomendable es para los papás, para los niños, que acudan al menos 2 veces al año a sus consultas para sus revisiones, sus profilaxis, cualquier tratamiento preventivo para evitar a largo plazo un tratamiento un poquito más
doloroso, por así decirlo, para los mismos pacientes. El problema de las caries no es aislado, sino la manifestación de un patrón de consumo de azúcar que también está disparando la obesidad infantil en el estado. En Zacatecas, el 85% de los adolescentes consume bebidas azucaradas y el 66% come dulces y botanas regularmente. Este hábito ha provocado que la obesidad infantil aumentara un 37% en solo 6 años, pasando del 10% en 2012 al 14% en 2018. Un consumo excesivo y frecuente de estos alimentos se relaciona con el desarrollo de caries dental, alteraciones en los niveles de glucosa, que al final de cuentas esto condiciona un factor de riesgo para desarrollar diabetes infantil, que verificamos que hay casos, ya hay más casos de diabetes en esta edad. La temporada de Día de Muertos en Zacatecas, con su riqueza cultural, también nos recuerda la urgencia de cuidar la salud de nuestros niños. Los dulces y el azúcar, si bien parte de la fiesta, están dejando una huella amarga en la salud bucal y nutricional de las futuras generaciones. Luis Ángel González, Mega Noticias. Excelente noche, desde la redacción me despido, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Hay que medirnos un poquito con los dulces. Auditorio, no se despegue, tenemos más información. Ante el reporte de que las 52 bodegas designadas como centros de acopio fueron reportadas como llenas y no poder recibir más producto, Alberto de Santiago Murillo, presidente de agricultores de áreas agrícolas y pecuarias de Zacatecas, informó que su organización ya registró varias bodegas como centro de acopio, con el fin de agilizar la entrega de costales y mejorar la logística de almacenamiento, principalmente para el frijol. El líder agrícola hizo un llamado a los productores para que se registren sus espacios ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que puedan operar formalmente como centros de acopio y así facilitar el procedimiento de recolección. Explicó que este acuerdo se alcanzó con la coordinación de los responsables de los centros de acopio. Fresnillo se mantiene como el municipio con mayor número de incidentes de extorsión en el estado, de acuerdo con información proporcionada del fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya. El funcionario detalló que después de Fresnillo, los municipios de Zacatecas y Guadalupe registran también una alta incidencia, donde se han detenido más de 40 personas relacionadas con este delito en lo que va del año. Camacho Osnaya informó que recientemente fueron detenidos 2 jóvenes de 19 y 21 años de edad, quienes hacían pasar por integrantes de un grupo delictivo para exigir dinero en efectivo a comerciantes de Fresnillo, bajo la amenaza de impedirles abrir sus negocios. El fiscal precisó que ambos detenidos podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, luego de que, desde hace 3 semanas el delito de extorsión ya se persigue de manera oficiosa en Zacatecas, conforme a las recientes reformas del Código Penal Estatal. Por no haber sido incluidos dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2026, el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior anunció un paro de labores y su participación en la megamovilización nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, programada esto para los días 13 y 14 de noviembre. De acuerdo con Lucio Mendoza Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, de los 18 mil millones de pesos destinados a la educación en el proyecto, en este proyecto presupuestal no se contempla alguno para las instituciones de nivel medio superior. Durante las jornadas de paro y movilización, 9,100 estudiantes se quedarán sin clases, advirtió el dirigente sindical. Y con estos fríos, auditorio, hay que tomar todas las precauciones. Por ello vamos a escuchar la información directamente de nuestro experto, Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted estará viendo a lo largo de este jueves, un jueves que aquí en la región nos trae mucho sol. Vamos a continuar con condiciones pues más o menos agradables de aquí al domingo, es decir, ni mucho frío, ni mucho calor, sin tormentas. Ya de lunes en adelante comenzaremos a ver algunos cambios, pero por lo pronto le platico lo que tenemos a lo largo de este jueves. Veremos casi todo el estado con mucho sol. Hablemos de números entonces y le cuento que en Río Grande la máxima será de 26 grados. Verá usted cómo en Jerez se queda el termómetro en los 25. Espero aquí para nosotros los 22, luego de un amanecer por los 5 centígrados. Nos vamos en ese rango de temperaturas entre los 22 y 23 hasta el domingo.
Luego el lunes, ahí por la mitad del día deberá de estar pasando un frente frío y eso hará que la máxima se quede por los 18 y que el amanecer del martes seguramente vendrá bastante frillito, así que disfrute lo que tenemos de aquí al domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, fue rechazada la reforma estatutaria del Espaguá, sin embargo darán prioridad al emplazamiento a huelga que se establece para el mes de diciembre. Llegó a Mega un paquete fuera de este mundo, con Disney Plus a un superprecio. No te pierdas de Lilo y Stitch de Disney a partir del 3 de septiembre solo en Disney Plus. Último bloque informativo. Auditorio, viajar por las carreteras de México se ha convertido en toda una odisea y también es bastante inseguro, a pesar de los fuertes operativos y la presencia de la Guardia Nacional. Pues bueno, esto es insuficiente. Entre los espacios que la población en México considera como inseguros están las carreteras. ¡Ya dale! ¡Métete más, calle! Así lo demuestran los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, ya que el 57.9% de los ciudadanos perciben como inseguro viajar a través del sistema carretero del país. Los robos, asaltos y secuestros son riesgos a los que están expuestos operadores de carga, transporte público, así como los conductores particulares. Esta es una situación a la que se ha enfrentado Fabián, quien por su labor de técnico en elevadores debe trasladarse a distintos estados de la República, ya sea en vehículo de su empresa o en autobús. Unos eran de la Guardia Nacional y más adelante nos detuvieron otros. También estaban armados, vestidos con ropa táctica, pero sin ningún logo. Así no sabes quién es el que te puede parar. David Saucedo, consultor en seguridad, menciona que la colusión que existe entre los grupos del crimen organizado y las fuerzas federales aumenta el ambiente de inseguridad que se vive en las carreteras. Es por ello que el gobierno centra su atención en las carreteras México-Puebla y México-Querétaro, vialidades en las que se registra el 29% de la incidencia delictiva, así como también en la maxipista Mazatlán-Culiacán. Aunque estas vialidades tan solo abarcan 560 kilómetros de los 51.311 de carreteras federales y sin considerar los 104.040 kilómetros de carreteras estatales. Son tramos peligrosos, en efecto. En la carretera Puebla está la zona de Cumbres de Maltrata, que es una carretera que está en subida y que además pasa por una zona boscosa en donde se genera un banco de neblina. Me ha tocado circular en esa zona y en la misma, como en el viejo oeste, de la zona boscosa salen cuatreros, salen asaltantes. Saucedo considera este operativo como una prueba piloto, cuyos resultados deberán evaluarse en al menos un año, en el que además de la implementación de una serie de estrategias, se deberá realizar una inversión millonaria, existir voluntad política y esperar resultados. Mega Noticias, Ricardo Montes. Usted compártanos cuáles son los tramos carreteros más inseguros de Zacatecas y también la denuncia, por supuesto. Los efectivos de policía también son quienes realizan estos llamados cobros o mordidas. Vámonos con más información. Usted recordará que le hablamos acerca de un documento que circuló por el posible despido de algunos maestros dentro de escuelas normales, y es que la Sedusac dijo que esto pues se malinterpretó. Tuvimos una entrevista luego de que circulara este documento, pues también el secretario general de la sección 34 del CENTE, Filiberto Frausto Orozco, aclaró que esto pues se trató únicamente de un malentendido. El dirigente sindical explicó que tras una revisión realizada por el Departamento de Trabajo y Conflictos en Escuelas Normales, Centros de Atención Múltiple y la UPN, en coordinación con la Sedusac, se determinó que el oficio difundido no tiene validez oficial. De acuerdo con Frausto Orozco, la propia autoridad educativa informó que el documento, pese a contar con sellos y membretes de la Sedusac y del gobierno del estado, es improcedente. También señaló que en los últimos días se ha trabajado para garantizar el regreso a sus centros de trabajo de quienes se encuentran en condición de homologados, reconociendo que durante este proceso pudo haber habido algún malentendido. Frausto Orozco expresó su confianza en que no habrá más intentos de afectar los derechos laborales del magisterio, pues aseguró que cualquier acción de este tipo atentaría contra los derechos de los trabajadores.
Y luego de que el Centro de Conciliación y Registro Laboral rechazara la reforma estatutaria presentada por el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el ESPAGUAS, su secretaria general Jenny González Arenas informó que por el momento la prioridad es el emplazamiento a huelga programado para principios de diciembre. González Arenas reconoció que aunque es necesario fortalecer la estructura sindical y construir un gremio fuerte y autónomo, el proceso de subsanar las observaciones realizadas por la autoridad laboral podría llevar tiempo, pues la elaboración de 2 propuestas anteriores tomó alrededor de 6 meses. Explicó que durante la discusión de dicha reforma se presentaron diversos obstáculos legales derivados de las demandas promovidas por integrantes del propio sindicato. Asimismo, descartó que la falta de corrección inmediata implica sanciones por parte de la Ley Federal del Trabajo, aunque advirtió que podrían enfrentarse a vacíos legales. Y en este espacio informativo también enaltecemos el talento zacatecano. Por ello le vamos a presentar la historia de Irán Alvarado, un artista que se dedica precisamente al arte. Irán Alvarado estudió turismo, pero su verdadera vocación siempre estuvo en los lienzos y en los pinceles. Al terminar la licenciatura, tomó una decisión audaz: dedicarse por completo a su pasión y vivir únicamente de su arte, a pesar de las dificultades inherentes de esta profesión. Bueno, mira, yo empecé ahora sí que a descubrir que me gustaba la pintura cuando estaba muy chiquita, no sé, tenía unos 13 años más o menos. Y resulta que tuve una maestra que pues me sacó esa cuestión del dibujo, de la pintura, bueno, sobre todo del dibujo. Tras redescubrir su talento y conocer a otros artistas, Irán tomó la decisión de dedicarse únicamente a esto, consiguió un permiso y se instaló en el corazón de la capital. Pues vengo aquí todos los días, traigo mis pinturas, vendo la reproducción de la obra, de lo que es mi obra original, porque considero que uno como artista le tiene que dar un valor a su trabajo. Para mantener el valor de su obra original y al mismo tiempo generar ganancias, Irán reproduce su arte en diversos formatos accesibles para todos los bolsillos, desde separadores de libros de 15 pesos, postales y fotografías, hasta carteles que rondan los 300 pesos. Cuando ves que la gente te dice, ¿y cómo vas a sobrevivir del arte? O sea, si de pronto es difícil vender la obra original, considero que esa parte de vender la reproducción pues me beneficia y de paso hago que se conozca mi trabajo y que se difunda la obra. Además de su obra en diversos formatos, realiza retratos y caricaturas al momento, una forma de atraer a los turistas y zacatecanos que cruzan las principales calles del centro. Este camino independiente no fue su primera opción. Irán buscó apoyo en instituciones culturales, pero las malas experiencias y la falta de reconocimiento, un problema común donde los artistas se sienten ninguneados, la llevaron a autogestionar su carrera. Pues a mí no me ha funcionado instituciones, exposiciones, nada de eso. Lo hago solamente aquí y pues a través de mis redes sociales. Es lo que me ha funcionado y pues ahora estoy dándole en eso. Estoy como Irander House. Aquí me encuentro todos los días para quien guste. También hago trabajos pues buscando la manera, ¿no? Hago trabajos por encargos. Día con día, dedicando todo su tiempo al arte, Irán Alvarado demuestra que aunque el camino es complicado, es posible obtener sustento y una gran satisfacción personal de aquello que la hace feliz. Luis Ángel González, Mega Noticias. Temas legislativos. En la Cámara de Diputados sigue el debate para discutir en lo particular el presupuesto de egreso 2026. Los legisladores de los 6 grupos parlamentarios registraron 1,733 reservas con propuestas de modificación al dictamen. Desde las 10 de la mañana que inició la sesión, estas reservas han sido desechadas una a una. Ni las propuestas del PRI para quitar recursos a Pemex para destinar los avales de medicamentos y creaciones de guarderías, ni los de Movimiento Ciudadano para destinar recursos para que las mujeres puedan tener mayor seguridad, ni las del PAN para dotar con mayores recursos a entidades federativas. Nada ha sido escuchado durante esta jornada. La mayoría se niega siquiera a escuchar las propuestas. ¿Y tengo tiempo o ya regreso? Las reservas, los planteamientos que hacemos desde Movimiento Ciudadano. Precisamente esa manera de legislar de la mayoría es la que impide visibilizar los grandes temas del país. Es esa frivolidad y esa soberbia de la mayoría la que impidió que se discutiera, que hace 31 días que discutiéramos en las comisiones de Gobernación y de Seguridad Ciudadana el aumento de protección que había solicitado el alcalde de Uruapan.
Se prevén ajustes precisamente, principalmente al Poder Judicial, al INE y a la FGR. Le tendremos más detalles a través de nuestras diversas plataformas digitales. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse, abríguese. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que se mantienen en la señal de